En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Muy buenos días a todos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarazal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a un ponente internacional muy especial, Pablo Romero. Él es peruano, es socio fundador de Gerenciarte Consultores, posee un MBA de INCAE Business School
Es administrador de empresas de la Universidad de Piura con una especialización en estrategia comercial y proyectos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos y ha sido director asociado del PAD, que es una escuela de dirección. También ha desempeñado cargos como gerente de admisiones de INCAE para Perú, Bolivia y Paraguay, así como también gerente de admisiones y entrenamiento para Costa Rica y El Salvador. Ha sido jefe del canal no tradicional de Pandero EAFC y cuenta con un diplomado de estrategia comercial para la UEPC y un diplomado de Project Management por ISIL. Ahora tendremos la oportunidad de conocer sobre el tema la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, en donde conoceremos las habilidades tecnológicas y humanas que los trabajos del futuro requieren. Determinaremos cuáles son las habilidades que poseemos y cuáles debemos desarrollar, con el objetivo de prepararnos para los nuevos puestos de trabajo que están surgiendo y así podernos desempeñar en ellos con éxito. Quiero comentarles que Pablo nos impartirá su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar todas las preguntas que ustedes tengan. Y la podrán dejar en la casilla que dice preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom y para los que nos acompañan en la transmisión de Facebook Live, lo podrán dejar en un comentario debajo de este video y el equipo nos hará el favor de canalizarnos las preguntas. Así que sin más, Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Hola, buenos días allá en El Salvador. Buenas tardes ya acá en Lima, Perú. Oye, muchas gracias, Idania, de verdad por la invitación. Para mí es un honor, ¿no? Y es un gusto poder, pues, compartir, ¿no? Estos minutos con muchos profesionales y emprendedores, ¿no? Que están asociados a la Cámara, empresarios, con ustedes. Y bueno, tratar de, más que dar una receta así perfecta, que creo que en este tiempo no aplica, es compartir algunas experiencias de valor que puedan servirles, ¿no? Para estos retos profesionales, ¿no? De emprendimiento que todos tenemos y que puedan contribuir a eso. Entonces, no sé si se me escucha bien y si tú me indicas, les comparto la pantalla para que empecemos. Se te escucha perfectamente y puedes empezar, Pablo. Muchísimas gracias. Muy bien. Ok, entonces, presumo que están viendo mi pantalla. Ya la pongo en... Muy bien. Perfecto, Pablo. ¿No? Excelente. Entonces, hemos titulado a esta conferencia "La mejor forma de predecir el futuro es crearlo". Y un poco la idea es entender cómo anticiparnos, ¿no? A lo que viene. Y una de las fuentes, es decir, cuando estaba preparando, ¿no? Esta charla, era cómo algunos empresarios que nosotros hemos conocido o de los que hemos escuchado, digamos Steve Jobs, Elon Musk, tienen una visión tal que pueden decir, oye, por aquí van las cosas, el futuro viene por este lugar, ¿no? Hacia estos temas. Y claro, revisando un poco más en la historia, ¿no? Para poder inspirarnos y entender de dónde pueden salir estas cosas, porque como tal, creo que nadie es Nostradamus y tiene una bola mágica para decir, sí, mira, va a pasar esto, y más en estos tiempos tan complejos, pero sí hemos visto que en algunos momentos grandes escritores, ¿no? O pensadores han anticipado ciertas cosas, o tal vez podría decirse, y sería un debate muy interesante, ¿no? Que tal vez las inspiraron, ¿no? Por ejemplo, ese libro de 1735 llamado Los viajes de Gulliver hablaba, ¿no? De cómo se descubrieron dos lunas que tenía el planeta Marte, por ejemplo. O más allá, nos pasamos a la invención del submarino, ¿no? Que en el libro de Julio Verne de pues, estos viajes, ¿no? Debajo del mar, que es muy interesante, habló, ¿no? De toda esta tecnología que luego, después de 90 años, pudo concretarse, pudo hacerse real. Entonces, claro, es la pregunta del huevo o la gallina. ¿Esto fue inspirado o más bien fue algo que pudieron anticipar por cómo iba la tecnología? Yo creo que es un poco de los dos. Vamos corriendo un poco más adelante en la historia de los brazos robóticos, o inclusive vemos cómo la era de las máquinas inteligentes, ¿no? Ya probablemente la mayoría de nosotros recuerda que en el 97 ese famoso reto, ¿no? De una computadora, el Deep Blue, jugando ajedrez con el campeón mundial y que le ganó, ¿no? Entonces ya empiezan a haber una serie de cosas, ¿no? Y claro, hay otros famosos
pues, pensadores o literatos que hablan de las máquinas gobernando. Ya no me voy a meter a esas teorías de la conspiración, un poco más complejo, pero lo que les quiero decir es que hay muchos visionarios que nos dan chispazos de las cosas que se pueden venir hacia, ¿no? O que pueden venir en el futuro, con lo cual tal vez es una habilidad de saber buscar o saber estar atento y poder hilar un poco más fino de, ok, ¿cómo me conecto hacia esa realidad? Entonces, pensemos, ¿no? Un poco más aterrizando, ¿no? Ya hablamos de cómo vienen algunas de estas inspiraciones, por decirlo así, y pensemos del entorno anterior y el nuevo. Típicamente, cuando hablábamos de las habilidades para hacer negocios, ya sea que usted esté en la parte gerencial, dirigiendo una organización pequeña, mediana o grande, o sea un emprendedor, un empresario que esté más bien desarrollando, ¿no? De una manera más dinámica, productos, servicios, etcétera, pues se partían en habilidades en tres grupos. Las técnicas, ¿no? Algo muy específico de conocimientos, ¿no? De un software, ¿no? De reglas contables, etcétera. Las humanas, trabajo en equipo, negociación, ¿no? Pues habilidades más de interacción. Y claro, algo más de un tercer grupo, conceptuales. Cómo organizar procesos, cómo organizar productos, ¿no? Y cómo tener esa visión de futuro. Esa era la división tradicional, ¿no? De la que hemos pues escuchado en algún momento, pero luego, antes incluso de esta crisis del COVID-19, esto ya venía incluso desde el inicio del año 2000, por ahí, al inicio de esa década, ya se hablaba de el mundo VUCA y la gran incertidumbre, ¿no? Y bueno, usando el acrónimo, la gran volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en la que vivíamos, o en la que vivimos incluso más ahora. Entonces, esto no es nuevo, es decir, eh, los pensadores, ¿no? O los grandes estudiosos del management ya habían hablado de esto desde hace más de 20 años, ¿no? Tal vez alguno de nosotros o escuchó, o leyó, o le llegó por ahí, ¿no? Este acrónimo que fue publicado en mayor detalle en un número de Harvard Business Review, la revista de negocios de Harvard, donde hay un artículo muy conocido que profundiza en este tema. Y claro, eso fue en el 2014, ¿verdad? Ya en el 2000 se hablaba, en el 2014 ya fue más concreto, ¿no? Y claro, yo diría que estamos en este mundo VUCA tal vez incluso elevado al cuadrado, porque si ya era difícil hacer negocios en el 2019, varios de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Incluso regiones como Asia, venían con desaceleración económica, tasas de desempleo, déficit fiscales, ¿no? Y ahora, con esta crisis, pues hay que multiplicar esfuerzos, ¿no? Hay, digamos, la demanda por trabajo, ¿no? En el día a día se ha multiplicado y hay que hacer malabares mayores, ¿no? A los que ya hacíamos antes. Entonces, esa complejidad ha aumentado, con lo cual, ¿no? Y uno a veces dice, oye, si ya era difícil y ya había estudiado tal cosa, me había capacitado, era miembro de tal grupo de networking o de la cámara, o lo que, en fin, y hay cosas que están, ¿no? Revolucionando, incrementando esa complejidad. Y, ok, ¿qué cosas se puede hacer? Y claro, estaban las metodologías ágiles, que ahora han entrado más en boga, han retomado fuerza, donde típicamente en los procesos administrativos, ¿no? Si ven la parte de arriba del gráfico, teníamos un proceso lineal, ¿no? Típicamente, más o menos, algunos autores hablan de tal vez de un quinto, ¿no? Pero vamos a ceñirnos a este gráfico y hablaban de primero se planea, luego se crea, ¿no? El producto, el proceso, el servicio, lo que fuese, se hace una revisión y luego se lanza. Entonces ya tengo mi entregable o no mi servicio y simplemente eso al infinito. Cosa que ya no es cierta, ¿no? Y hace muchos años no es cierta, que más bien estos son ciclos dinámicos, ¿no? Son como vemos en la parte de abajo del gráfico, una especie de rueditas de procesos continuos, de iteraciones continuas, de probar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, incluso con una frecuencia diaria, ¿no? Hay una parte de la metodología ágil específica del Scrum, donde hablan del daily sprint, ¿no? Que son términos, no vamos a profundizar, pero es todos los días revisar, ok, ¿qué hice ayer? ¿Qué salió bien? ¿Cómo mejoro? Y etcétera. Y eso está determinado, ¿no?
pues como parte de la metodología, pero lo que les quiero decir es que ya pasamos de esa parte estanca y bien definida, incluso rígida, a algo mucho más flexible, ágil, ¿no? Y de ahí viene toda la terminología de ágil o agile, donde esto es constante iteración, una y otra vez, incluso, a ver, para el lado emprendedor, ¿no? Hay una enseñanza muy interesante ahí que habla de fracasar rápido y fracasar barato. Fracasar, en términos, ¿no? Entre comillas, es decir, aprender, porque a veces la única forma de entender si el producto funciona no es lanzarlo al mercado. Claro, no voy a invertir $1.000.000 para algo que claramente no va a funcionar o que hice todo lo mejor y no funcionó. Más bien, ¿qué pasa si invierto $10 y pruebo una versión, ¿no? El producto mínimo viable del que seguro algunos de ustedes han escuchado? Muy bien. Entonces, siguiendo con esta revisión, en el 2020 Harvard Business Review igual propone, ¿no? En este número de la revista, bueno, el número de que representa mayo y junio, habla que al nivel gerencial, ¿no? Toda esta metodología o todas estas prácticas ágiles todavía no están completamente cerradas o resueltas. Es decir, hay un balance entre la eficiencia y la innovación que ahora es incluso más complejo, hay más choque, ¿no? Por lo que estamos viviendo, pero que no es una última respuesta, es decir, los que habían esperado esta conferencia una receta perfecta para lograr sus objetivos profesionales o carrera, lamento decirles que no se trata de eso y el que les quiera vender eso, pues probablemente no les está diciendo toda la historia, porque eso lamentablemente no existe. Las metodologías ágiles, si bien son herramientas potentes, muy útiles, pero más que predecir lo impredecible, citando el artículo, permiten a los líderes, ¿no? La mayoría de ustedes que lideran organizaciones, construir circuitos de retroalimentación rápida, es decir, ver rápido, ¿no? Qué salió bien, qué salió mal, cambiar, iterar y otra vez lanzarlo, ¿no? Incluso eso está muy dentro de la filosofía, perdón, sí, de la filosofía ágil, donde se habla mucho que no es el grande que se come al pequeño, utilizando una metáfora, ¿no? Sino más bien el rápido que le gana o que se come al lento. Entonces, la rapidez es vital, fundamental. Más que yo soy una gran corporación, ¿no? Y pensemos todos esos casos que hemos visto de Kodak, de qué sé yo, tantas empresas multinacionales gigantes que murieron y que son startups de ese momento que ahora son los líderes del mercado. ¿Por qué? Porque fueron más rápidos. El valor ya no es el tamaño, sino probablemente la rapidez. Ok. Y claro, vamos a tratar de esbozar, ¿no? Igual, unos chispazos, algunas cosas que podamos tratar de anticipar y entender cómo se viene el futuro. Entonces, vamos a abordarlo por el lado de clústeres de actividades demandadas. Véalo si quiere usted, como cómo me preparo para un mejor puesto laboral o, ¿no? Pensando en un estudio que vi de la Cámara muy interesante sobre la principal industria, ¿no? Principal segmento al que le había pegado la crisis en El Salvador era el sector de servicios. Entonces, vea esta información como cómo reinventar mi servicio de acuerdo a lo que se va a demandar. No, perfecto. Entonces, le entramos a la información y vemos que este gráfico nos muestra, a ver, voy a tratar de, perfecto, ¿no? Cómo hay un clúster de oportunidades, ¿no? Laborales y profesionales en 5 grandes grupos, ¿no? En el 2020 vemos que toda la parte de data y de inteligencia artificial, la parte de computación en la nube, la parte de people and culture, ¿no? Toda la parte humana, hay una parte de desarrollo de producto y de ventas, y vemos los crecimientos, ¿no? Evidentemente las que más crecen son toda la parte de data analytics, ¿no? De inteligencia artificial, y la de aquí, del final, que está creciendo, es la de ventas, marketing y contenido. Vamos a profundizar un poco más en esto. Entonces, claro, vemos este gráfico con 2 ejes que lo que les quiere decir, en esta parte están aquellas actividades, no, perdón, el porcentaje que representa un mayor crecimiento al año. Y esto en mayor número de oportunidades. Es decir, haciendo un ejemplo, porque uno dice, oye, ya, pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Muy bien. Significa
que todo lo relacionado a habilidades para las ventas, marketing y contenido está creciendo 30% anual, un poco menos de 30%. Todos los años crece 28%, por ahí vamos a decir, ¿no? Y que hay alrededor, ¿no? También pensando en el número absoluto, de unas 500.000 oportunidades nuevas. Entonces, claro, es un segmento interesantísimo, ¿no? Vemos otro segmento, ¿no? Para hablar de los que están creciendo, ¿no? De una manera mayor, es 40% de crecimiento al año, o sea, todos los años aumenta en 40%, ¿no? Y vemos que hay alrededor de unas, qué sé yo, 450.000 por ahí oportunidades al año. Entonces, si usted tuviera que decidir a qué me voy a dedicar en mi futuro, por ejemplo, ¿no? Si usted está terminando la universidad en sus primeros años laborales o más bien está en esa reinvención en la que estamos todos nosotros y debe decidir, oye, ¿a qué me dedico? De repente yo soy un experto, ¿no? En otra cosa que no está acá, valdría la pena considerar estos 5 grandes clústeres de habilidades. Igual si usted es emprendedor, ¿qué va a demandar la industria de data y de inteligencia artificial en los siguientes meses y años? Porque así como va a demandar personas, ¿no? Para trabajar allí, va a demandar servicios, ¿no? Que se van en esa línea. Entonces, ok, ¿qué puedo hacer? Ahora, aquí rápidamente habla de algunas posiciones laborales. Por ejemplo, temas como growth hacking, que significa cómo seguir generando crecimiento en las empresas, o full stack engineer, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de habilidades específicas para la programación, o científico de datos, que también tiene que ver con toda la parte ingenieril, ¿no? Ok, Scrum Master, por ejemplo, que ya les voy a contar de algunas herramientas que van en la parte de Scrum, pero, o por ejemplo, Digital Marketing Manager, que está un poco más abajo, con lo cual usted puede ver, ¿no? Qué cosa se va a empezar, perdón, qué se está demandando ahora y qué se viene con rápido crecimiento para el 2022. Futuro inmediato. Decisiones de probablemente hoy, mañana, máximo un mes, porque para que usted logre algo en el 2022 que tenga que ver con habilidades o que con incursión en nuevos productos o servicios, probablemente tenga que empezar pronto, si no es ya. Muy bien. Perfecto. Ahora, rápidamente, ¿no? Y claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué puestos, no? Como veíamos más a detalle, se pueden ver acá Big Data Developer, ¿no? Ahí veíamos el crecimiento en la gráfica anterior, acá vemos qué habilidades tienen que ver con esto, es decir, el clúster, ¿no? El grupo de Data y de inteligencia artificial tiene que ver con las habilidades que ven en la columna derecha, por ejemplo, todo lo relacionado al data science, ¿no? Si he estudiado esto o si me quiero capacitar, tiene todo el sentido del mundo que vaya por ahí. Uy, me parece que me estoy quedando sin batería. Me avisan si ven algo ahí que se esté moviendo como para revisar. Ok, después continúo. Management Consulting, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades gerenciales, Web Development, ¿no? Con desarrollo de páginas web, etcétera. Entonces, va por ahí. Continúo. En cuanto a las ingenierías y el desarrollo de software, que tiene que ver con qué trabajos van a potenciarse o van a buscarse más en estos momentos, vemos toda la parte de desarrollo, ¿no? De lenguajes de programación, ¿no? Y de componentes de software y claro, toda la parte de cloud, que tiene que ver con la computación en la nube. ¿Y qué habilidades necesito para trabajar en eso? Perfecto, están en el lado derecho, ¿no? Necesito, ok, desde desarrollo de software, de repente tengo que aprender a programar. Si usted viene de líneas de ingenierías y no le gustó mucho, pues una noticia que va en esa línea es que, ok, debo aprender, ¿no? Tengo que meterme más ahí. Luego en la parte técnica también, en la parte de digital, ¿no? También, entonces va por esa línea. Continúo. Igual, ventas, marketing, contenido, ¿no? También va por ahí, donde toda la parte de social media, que es más necesaria. Claro, si usted viene de la parte comercial, ¿no? Ventas, marketing, generación de contenido, hay un crecimiento muy fuerte y claro, ve las skills, es decir, si antes no me gustaba la parte de social media, ok, tengo que meterme a aprender eso. O tengo que brindar servicios, de repente yo estaba más en el lado de ventas o viceversa, solamente veía la parte de marketing
¿Qué es lo que complementa la parte de ventas? Y si usted, ¿no? Yo le voy a mostrar este estudio a mayor profundidad, ¿no? Cuando reciban la presentación tendrán las fuentes, con lo cual usted puede ver claramente de qué, ¿no? Es específicamente o de dónde sale esto de aquí. Sigo, desarrollo de producto. Vemos, y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos de metodologías ágiles, lo relacionado a Product Owner, ¿no? Que es uno de los roles de la metodología Scrum, Agile Coach, que tiene que ver con la parte ágil, ¿no? Cómo desarrollar equipos que vayan en esa línea, con Scrum Master, del que ya hablamos, ¿no? Y evidentemente habilidades técnicas que va por aquí, desde el desarrollo de software, desde el desarrollo de la vida, del ciclo de vida y así. Ok. Finalmente, desarrollo de personas, es decir, es muy importante la parte de soft skills, donde vemos que las tecnologías de la información, pues, cada vez requieren más de esto. Es decir, típicamente, ¿no? Antes era, oye, alguien ingeniero tiene las mejores soft skills. Probablemente hubiéramos pensado que no, pero hoy se hizo necesario. Ya no es o sea, ya no es dable decir, yo soy muy buen técnico, pero en habilidades humanas no soy tan bueno. Y me puedo mantener así. No. Y viceversa también aplica. Oye, yo soy muy bueno en, ¿no? Desarrollar gente, liderar y no sé qué, pero no sé de la parte técnica. Tampoco es dable. Cada vez necesitamos tener un perfil integral, porque el mundo al volverse complejo implica que yo pueda entender, ¿no? De ambas, ¿no? Disciplinas, ¿no? La parte técnica y la parte humana. A ver, quiero revisar que esté bien la batería. Ok, me dicen si me siguen viendo bien. A ver. Sí, Pablo, te estamos viendo la Ah, pantalla ya. de ti sin problema. Ya, perfecto. Denme un minutito porque como sea, está quedando sin batería. No hay problema. Aprovecho para recordarles a nuestros asistentes que si gustan dejar sus preguntas, las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas para que Pablo... Perfecto, ahora sí estamos. al final. Muy Gracias. bien, listo, ya está resuelto. Continúo. Muy bien, ahora, resumiendo esta parte, ¿no? De las habilidades, tanto para posiciones de trabajo, así como los servicios que va a requerir la industria, ¿no? Y que yo como emprendedor debería proveer. Tanto el World Economic Forum, que es la fuente principal, como la red social LinkedIn, de donde toma algunas de las publicaciones reales, ¿no? De esta demanda laboral, coinciden en las habilidades. Y si usted revisa algunas otras fuentes, también van a ir por ahí, porque justamente, ¿no? Todo este desarrollo y lo que se ha investigado va en esas líneas. Hay una parte, ¿no? Y voy a explicar el segundo gráfico, donde ven estas dos listas y unas imágenes en la parte superior, donde está el top 5 de soft skills, donde la creatividad, la persuasión, la colaboración, es decir, esa parte humana es vital. Si usted es ingeniero o viene de la parte técnica, más importante todavía, ¿no? Ok, y me voy a la otra parte, que muchas, ¿no? De esas habilidades son cosas relativamente nuevas. Hay eh, un pequeño signo, una pequeña palabra al costado de cada uno, y por ejemplo, blockchain es una habilidad que por primera vez salió en el ranking este año. Es una habilidad que, ¿no? LinkedIn ha detectado que cada vez se demanda más conocer, claro, no a nivel superficial, ¿no? Todos de repente ya sabemos que es blockchain, pero también tener el entendimiento de lo que implica, ¿no? Hay cientos de cursos gratis, ¿no? Por lo cual tomar uno de estos, si usted tiene que ver algo relacionado, ¿no? A, pues, la parte de software o la parte de servicios, sería vital. Igual, marketing de afiliación, fundamental. Todos necesitamos clientes. Vi en este estudio a través de Camarasal, donde había una gran caída de ingresos y claro, otro problema que está, digamos, relacionado es, he perdido clientes. Entonces,
¿cómo consigo más clientes? Es una de las preguntas que seguramente se estarán haciendo algunos, pues, marketing de afiliación. ¿Qué es eso? Perfecto. Ese es el efecto que quería causar, porque hay que investigar. Si no lo sé, debería tener por lo menos una idea de qué es. Y si no, pues estoy perdiendo oportunidades, ¿no? O por ejemplo, Scientific Computing, o por ejemplo, UX Design, ¿no? O en fin, si hay algún término que usted ve ahí y nunca haya oído de ese, pues le recomiendo que por lo menos, ¿no? Si usted no tiene mucho tiempo y está trabajando 15 o 20 horas diarias, porque puede estar pasando en esta crisis, es completamente viable, ¿no? Que estemos así de atareados, pues le recomiendo que por lo menos lo googlee. E invierta 2 minutos en googlear las palabras que usted no entiende qué significan, porque pueden hacer toda la diferencia, ¿no? Muy bien, sigo. Ok, entonces vamos a hablar ahora un poco del entorno siendo emprendedor o empresario. Claro, antes, ¿no? De enero, febrero, marzo, dependiendo de la región del mundo donde usted se encuentra en este momento, las cosas tenían un nivel de importancia diferente al de hoy, ¿no? Pues yo como amante del café probablemente diría que el café ha retomado importancia en mi vida, ¿no? Es decir, no es una línea, ¿no? Café u oscura como la ven ahí, sino que ha ido aumentando. Cada uno tendrá su ranking personal. Coincido con el Internet se volvió más importante, ¿no? Por ejemplo, el alcohol en gel o el alcohol medicinal externo también, el papel higiénico, bueno, esa es una cosa que ya los científicos del comportamiento explicarán, pero evidentemente hemos visto trastocado este orden de las prioridades y de las cosas. Entonces, quiero mostrarles una gráfica, ¿no? De una empresa muy interesante, se llama Consumer Truth, busca insights, que significa como estas ideas profundas que están dentro de cómo deciden las personas, pues ya sea su consumo, sus decisiones de inversión, etc. Entonces, han encontrado 6 características interesantes y voy por la primera que dice, hay una nueva distancia social, que significa, ¿no? Dadas las restricciones que tenemos, ¿no? Por lo del virus, pues hay mayores brechas, aunque hay un optimismo detrás diciendo, ok, vamos a pasar esto, o también se ha visto mucha la solidaridad de los países latinoamericanos, ¿no? A pesar que somos la región más afectada, también hay un gran esfuerzo por decir, oye, somos una sociedad o somos un grupo, más o menos, ¿no? Unos serán más cercanos al concepto de me considero ciudadano del país y por lo tanto contribuyo, o más bien dirán, me considero parte de mi barrio, de mi condominio, de lo que fuese. Entonces, esas brechas, pues sí se han ampliado, ¿no? Temas de pobreza, claramente no voy a entrar ahí, pero lamentablemente va a haber aumento, ¿no? En la pobreza, pero también veo mucha solidaridad. Entonces, hay algo que si yo estoy relacionado a esos temas, pues tendría que explorar más. Segundo, reconquista del hogar. Claramente pasamos la mayoría de nosotros buena parte, si no es todo nuestro día, dentro del hogar. Entonces ha surgido una nueva corriente de consumo de cosas del hogar. Les doy un ejemplo muy concreto, ¿ya? Y lo vamos a ver en un segmento que está más adelante. Hay personas que están invirtiendo todavía en productos premium, porque como ya no pueden salir al cine, ya no pueden ir a comer a un restaurante, podrían hacerlo, pero se lo restringen, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué no compro la carne especial que antes no compraba? ¿No? ¿O por qué no pruebo el vino especial que antes no compraba? Claro, probablemente estamos hablando de un segmento pequeño, pero ese segmento existe. Porque ya el hogar se ha vuelto, ¿no? Multipropósito, con lo cual otras cosas empiezan a suceder que antes era, me iba al restaurante y pensar en comprar el vino no fancy para una comida en la casa era impensable. Ahora probablemente sí, con lo cual es interesante. Voy al tercero, vuelta al origen, donde cada vez, no pensemos en otro segmento, prioriza el valor que obtiene por su dinero. Ha visto recortados sus ingresos, como la gran mayoría de nosotros, ha visto caída su actividad profesional o laboral, etcétera. Entonces, ok, cada vez busco productos más eficientes, que me den más valor por el dinero que tengo. Vuelvo a lo básico,
¿no? Ese es otro, entonces usted tiene que entender si está en el segmento de alto valor y diferenciación y cosas premium o en el segmento de te doy más valor por tu dinero. Segmento de diferenciación o segmento de costos. Son estrategias distintas. A veces el problema es que yo quiero hacer de las dos y quiero llegarle a las dos y eso no suele funcionar, ¿no? Voy al siguiente, la empatía viral. Cada vez las personas se sensibilizan más ante las situaciones, no solamente externas, sino cuántos de nosotros pues hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? A nivel familiar, a nivel de salud, etcétera. Entonces, existe esto de, ya no hay esa polarización como en las elecciones, ¿no? Y puedo recordar las elecciones en El Salvador, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, donde hay grupos polarizados que en redes sociales pues un poco más y hacían lo impensable, ¿no? Pero ya no vemos tanto eso. Ha bajado un poco, a ver, dependiendo del gobierno y el país en que usted podría argumentar, no, pero mira, el gobierno tal. Perfecto, sí, ciertamente hay una parte que se mantiene, pero creo que todos tenemos un objetivo en común, gobiernos y ciudadanos, ¿no? Y clase política y clase trabajadora, es derrotar al virus, con lo cual la empatía termina siendo un factor que sí, pues, ha resurgido. Voy al quinto, la telesociedad, ¿no? ¿Cuántas reuniones familiares por Zoom, happy birthdays, almuerzos por Zoom, cafés virtuales hemos tenido ahora? Entonces, eso implica una serie de cosas, desde la preparación, desde entender cómo se dispone la otra persona cuando tiene esta conversación. A veces, ¿no? Yo tengo algunas conversaciones en línea y, claro, no es por más mal internet que uno pueda tener, no es lo mismo conversar por FaceTime, WhatsApp, con video, Zoom, lo que fuese, donde puedo ver, aunque sea evidentemente a distancia, pero veo la cara de la persona, veo sus expresiones, no es lo mismo, ¿no? O inclusive, a veces saliendo a la calle ver a la otra persona con la que uno tiene que dialogar, comprando en el súper, ¿no? O en la pulpería, donde fuese, el tratar de entender su expresión, claro, porque está tapado con la mascarilla, a veces esa diferencia del que puede leer lo que está, ¿no? Pasando por los ojos, ¿no? O las expresiones, pero solamente porque puedo verle los ojos puedo entender qué está sintiendo esa persona, pues son vitales ahora. Cada vez más importante entender esas nuevas conexiones, ¿no? Ya sea en la telesociedad, pero también en las nuevas condiciones de seguridad, ¿no? En las que estamos. Y por último, la reinvención creativa. Es un redescubrimiento. Yo creo que para muchos también este tiempo de cuarentena, ¿no? Y de, digamos, de estar en la casa ha representado un fantástico momento para evaluar muchas cosas en nuestra carrera profesional, en nuestra empresa, en nuestra propia familia, ¿no? Con lo cual es un ejercicio interesante. Evidentemente también ha sido compartido por el estrés, ¿no? El estrés de, a ver, hay mucho estudio sobre los efectos que genera en la persona el estar encerrado tanto tiempo, ¿no? Entonces incluso es sano y los psicólogos lo recomiendan y de hecho en muchos países se permitió que los niños, ¿no? Tuvieran espacios de salidas, etcétera. Entonces tiene todo el sentido del mundo, pero es como reinventarse. Ahora, voy a esto que le puede interesar mejor. Esto es del Perú, pero estoy seguro que en los diferentes países de Latinoamérica más o menos se puede observar. Hablamos de un segmento que se llama la guerrera, o, a ver, usted puede decir la luchadora, la persona que se la busca, que trabaja, que siempre ve las cosas como un reto. Entonces, puede estar derrumbándose el mundo, ¿no? Puede pasar muchas dificultades, pero la persona por la actitud, ¿no? Sale adelante y busca la forma, como la gran mayoría de ustedes, y incluye de nosotros, estamos seguros que, oye, pueden pasar muchas cosas, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué está en mi control? No caer simplemente en bueno, ¿no? Ok. Entonces, hay un segmento. Entonces, ¿cómo le hablo a ese segmento? ¿Cómo me comunico? ¿Qué le digo? ¿Cuáles son sus pensamientos o sus emociones en este momento para yo conectar? Para evidentemente luego pensar ya en una propuesta y en un diálogo empresa-persona o, en fin, ¿no? Voy al número 2, el blindado. Aquellas personas que la crisis son pocas, pero están ahí. Bueno, el Perú dice 24%, o sea, uno de cada cuatro, no suena tan mal, pero personas a las cuales no les ha afectado o les ha afectado muy poco o incluso les ha beneficiado en algún sentido.
No, no completamente, por supuesto, pero pensemos, a ver, voy a hacer un ejemplo con una empresa, empresas de tecnología, claramente beneficiadas. Probablemente los ejecutivos de la parte tecnológica, ¿no? Es decir, han habido personas con lo cual no se han visto afectados en una proporción mayor, con lo cual es otro segmento que, ok, ¿cómo le hablo a este segmento? Tal vez este segmento está pensando en, oye, tengo ciertos excedentes económicos y quiero invertir. ¿Cómo hago para ver startups? ¿No? O, ¿cómo hago para invertir en emprendimientos? ¿Cómo llego a ellos? Entonces, de repente yo soy un emprendedor, ¿no? Es más, estoy, de hecho, en una clase donde un inversionista de riesgo de la región centroamericana nos dio feedback y nos dijo, hey, ¿por qué su emprendimiento lo están explicando en función de ustedes y su producto y no en función mía, el inversionista, que voy a poner la plata? Y claro, me pareció una cosa wow y súper interesante, porque creo que representa ese segmento, que es, ese segmento quiere ver oportunidades, quiere ver cosas, quiere invertir. Pero claro, si el emprendedor solamente va a decir, mi producto es lo máximo y en esta cuarentena, o mi producto se diferencia tal, pero no recibe feedback, no escucha, no emplea lo que ya hablamos de esa retroalimentación y de escuchar, entonces, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, interesantísimo ese segmento y ejemplos reales. Un gran inversionista de riesgo en la región centroamericana, estoy hablando hace 2 o 3 días, nos contó eso en esa clase de emprendimiento que estamos llevando y yo dije, wow, o sea, hay gente que tiene el dinero, quiere invertir, pero claro, los emprendedores no sabemos cómo llegarle, ¿no? Y qué interesante que esa persona se tome el trabajo de contarnos cómo hacer. Pero claro, o sea, qué interesante, ¿no? Cómo esas oportunidades están ahí en el aire, pero no sabemos aprovechar. Y están ahí, no le digo, esto es algo de hace muy pocos días, 3, 4 días. Muy bien, sigo. Los desconcertados, claro, personas, no, podrían ser jóvenes, no necesariamente, pero personas que más bien, ante todo estas idas y venidas de la crisis, más bien han perdido un poco el centro, ¿no? Y dicen, uy, ¿qué hago? Y no terminan de actuar, están en una suerte de parálisis o de análisis parálisis. Entonces, se refugian en ciertas cosas, pueden ser electrónicas, ¿no? En fin, pero también seguramente en nuestro entorno, ¿no? Familiar, personal, laboral, hay algunos de estos. Entonces, ok, tal vez una pregunta es, ¿le quiero llegar a este segmento? ¿O cómo hago para ayudarlo a quebrar eso? O de repente yo estoy en el negocio de, qué sé yo, soy un emprendedor o tengo mi título en psicología, ¿no? Y doy talleres de desarrollo, qué sé yo, combate de la ansiedad, del estrés, de X, Y, Z cosas, que tal vez este es mi segmento. Entonces, otra vez, qué interesante. ¿Y cómo logro comunicarme? Continúo. El indiferente. Nada le afecta, entre comillas, no ha sentido efecto, la crisis no ha provocado nada en ellos, ¿no? Pero claro, tampoco es como, no es como el blindado, ¿no? Que la crisis no le ha afectado, pero, hey, ve otras cosas que se pueden hacer y más bien es, no, yo estoy fuera de este mundo. Otra vez, valida la pregunta de, ¿quiero llegarle a este segmento? O más bien, ese segmento no, y más bien, qué sé yo, ¿no? Los haters en las redes sociales podrían ser. Qué sé, en fin, sigo. Y el golpeado, evidentemente muchas personas que conocemos que lamentablemente están pasando, qué sé yo, situaciones muy difíciles, familiares, de salud, etcétera. ¿Y cómo llego? Les doy un ejemplo concreto en el Perú. En el Perú tenemos una compañía telefónica, no voy a decir el nombre, pero lanzó un plan solidario que básicamente se trata que por 30 días les van a dar servicio gratis a un segmento de personas que por X y razón no puedan pagar sus servicios y les dicen un servicio solidario porque ha sido un cliente fiel por X meses o años y claro, hay un vínculo, ¿no? Entonces más bien están diciendo, oye, le estás pasando difícil, no solamente te entiendo, sino que hago algo al respecto. Es que digo, bueno, ¿sabes qué? No me interesa y ya me tienes que pagar. No necesariamente. Creo que es un ejemplo muy interesante de cómo darle vuelta a eso y tratar de rescatar ese neto, porque, a ver, seamos sinceros, todos hemos pasado alguna dificultad de algún tipo. Y qué bien que esa compañía, es una telco grande en la región, ha sabido leer ese segmento específico y decir, oye, le estás pasando difícil, tranquilo, o sea, no es una relación de recién, sino probablemente tú pagabas y va bien, entonces me interesa, pero qué interesante cómo han sabido llegarle. Y así, de repente usted está
en algún negocio que contemple ese segmento, porque esas personas saldrán en algún momento de esas dificultades y van a ver, oye, esa frase famosa, ¿no? De los verdaderos amigos se ven en la crisis, probablemente ellas la estén pasando. Entonces cuando, claro, no amigos, pero cuando vean qué compañías, qué marcas se empatizaron con ellos ante la dificultad, van a decir, esta marca se empatizó conmigo. Y de repente se vuelve un cliente leal para toda la vida, porque tocó la emoción más profunda de esa persona. Entonces, qué interesante los segmentos. Continúo. Ok, ¿por dónde empiezo? Y acá les quiero dar un video, ¿no? Mostrar un video. Uy, ya estamos casi que con el tiempo, pero creo que vale la pena verlo. No es muy largo. Voy a adelantarlo un poquito para no retrasarnos demasiado. Y ahí va. Al contrario al técnico, por ahí sí comento cosas con jugadores en el vestuario, pero en el armado del juego, de la táctica, nunca intercambié con un técnico opiniones de cómo se tenía que jugar o no, pero sí que me gusta hablar de táctica. Tuve un maestro único en ese sentido como fue Pep, y creo que en ese sentido yo crecí muchísimo y aprendí mucho al lado de él. Y creo saber un poquito de táctica, pero no para mí. ¿Qué es lo que tiene él de diferente, de cosa mágica que todo el mundo lo comenta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Que te prepara los partidos y cada partido te lo prepara diferente y te lo prepara de la manera para ganarlo. Te dice, vamos a jugar así, va a pasar esto y nos vamos a mover así, y después va a la cancha y pasa. Claro que sí. Hay técnicos que son muy buenos, que tácticamente saben muchísimo, te paran el equipo, pero esta parte de eso tenía que te decía los movimientos que tenía que hacer dentro de la cancha para atacarlo y lo que iba a pasar, y después pasaba. ¿Y qué es lo que te enseñó, Pep? Es decir, vos acabas de decir que te enseñó. ¿Qué, por ejemplo? Me enseñó lo que hablábamos de táctica muchísimo. Yo cuando llegó él tenía 18, 19 años y jugaba por cómo jugaba yo. Me movía a lo que a mí me parecía y a lo que yo entendía que tenía que hacer. Cuando llegó él, nos ordenó. Te dio una disciplina, digamos, dentro de la cancha. Sí, a mí y a todo. Nos hizo jugar de una manera que quedó visto por todo el mundo. Sí, pobre. Muy bien, entonces rescato algunos elementos, ¿no? De Lionel Messi, que, bueno, tan mentado nombre en estas últimas semanas, pero esta es una entrevista de hace un año donde justo hablaba de su ex entrenador, de Josep Guardiola. Entonces el primero es, hasta el mejor del mundo, ¿no? O uno de los mejores, tiene cosas que aprender. Entonces esto puede ser el experto en su industria, en su negocio, en su, ¿no?, proyecto, pero todavía hay más que aprender. Número 2, ¿cómo lo describe a Guardiola? ¿No? Hablaba, voy a tratar de parafrasear lo que decía, prepara los partidos, ¿no? Preparación, ¿ok? De tal manera que dice que va a pasar algo y pasa. Entonces, preparación y una lectura correcta de la realidad. Claro, no será el 100% de las veces, obvio, pero cómo el mejor del mundo aprende de eso, ¿no? Y que, bueno, decían los rumores que sí iba, no se iba, en fin, ¿no? Pero todavía esa amistad, esa relación entre técnico y jugador todavía se mantiene. Voy al tercer elemento, que es elegir mentores, ¿no? Por más que yo sea experto en ciertos temas, tal vez hay otros en los que sí necesite, ¿no?, una guía, ¿no?, o leer más o aprender más, etcétera. Hay diferentes medios, pero quería transmitir esa idea porque me pareció muy potente lo que decía en esta entrevista. Y sigo, ok, vamos a empezar con portales y herramientas, es decir, okay, uno quiere aprender más cosas y en fin, entonces cuesta más, hay que invertir dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera. Entonces, uy, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo empiezo? O en fin, ¿cómo investigo? Entonces, existen muchos portales y herramientas gratis. Ya, Udemy, HubSpot, Google Analytics. Usted puede ir averiguando, o más bien, antes que eso, yo le diría, cada uno debe tener por lo menos, qué sé yo, 200, 500, 1000 cursos gratis. Entonces, es como un laberinto por donde empezar, porque uno se puede perder en el camino. Entonces, habría que definir más bien
dónde es o dónde debo desarrollar, ¿no? O detectar el problema crítico, ¿no? O la función crítica para mi empresa, negocio, o mi empleabilidad, ¿no? O mi transición de carrera. Entonces, claro, pensando ya en las MIPYMES, ¿no? Que es buena parte del segmento donde nos desarrollamos, claro, hay un flanco clarísimo de ingresos de cómo llego a más clientes. Por ejemplo, esta semana que pasó, 4 dueños de empresas me han llegado a contar que tienen ese reto. O sea, una empresa de educación, otra de e-learning, otra con venta de productos de consumo, y había una más que me parece que tiene que ver con algo de tecnología. Entonces, este es un reto de hoy, ¿no? ¿Cómo llego a más clientes? Porque mis ingresos han caído, entonces ya mi segmento tradicional ya no me compra. ¿Qué hago ahora? Perfecto. Otro segundo reto es cómo hacer alianzas. Ok, perfecto. Yo vendo el producto tal y me voy a aliar con esta empresa de deliveries, ¿no? Que en la región hay Globo, Rappi, está Hugo, ¿no? Estaba GoPato en Costa Rica, es decir, está proliferando en la región este tipo de servicios. Ok, ¿cuál es el mejor para mí? Uber Eats en su momento también, ¿no? Perfecto. También con People Analytics, es decir, cómo logro que las personas que están a mi cargo, ¿no? Que generan ingreso, pues estén siendo lo suficientemente eficientes, ¿no? Hay una métrica muy interesante de McKinsey, una consultora de estrategia de operaciones que iba en la línea de cuánto dinero le está generando a la compañía a tal persona, ¿no? Cómo optimizar la operación, no para decir, si no genera, chao, no he dicho eso, sino más bien es cómo veo que justamente las personas, mis empleados, mis socios, etcétera, que son mis socios estratégicos, están enfocados en las actividades correctas. ¿Y cómo lo veo? En métricas de negocio. Voy al número 2, clientes. ¿Cómo ser relevante? Se ha proliferado, ¿no? Cada vez la inversión en redes sociales y cada vez más empresas entran y es un segmento competitivísimo, es una vorágine de información. Entonces, entre tanta oferta, ¿cómo hago yo para ser relevante? ¿No? Tengo que pensar, ¿qué me diferencia? ¿No? Y tantos cambios que han habido. Siguiente punto, en esa línea de clientes, ¿cómo vender por nuevos canales? La famosa omnicanalidad. Ya no es suficiente mi tienda, por obvias razones, ni tampoco mi sitio de e-commerce, o de repente no lo tengo, o el Facebook Market, ¿no? Ya no es suficiente el Instagram y subir los posts. ¿Qué más? ¿Cómo hago para estar en todos esos flancos a la vez? Ok, tercero, precios. ¿Cómo, ahí hay un error en typo, cómo decidir el precio correcto, ¿no? Porque esta lucha, esta competencia, pues mayor, ha hecho que los precios varíen con mucha fuerza, ¿no? Entonces eso también ha pegado a los negocios. Cómo brindar el nivel de servicio correcto. A veces logro vender y todo bien, pero no le llega al cliente en su momento y genero insatisfacción y nunca más me compra. Y perdí un cliente potencial que de repente iba a ser mi cliente por un buen tiempo, hasta para toda la vida, ¿no? ¿Cómo hago para ese tan importante pilar del servicio? ¿Cómo capacitar al personal en la línea de People Analytics? Es decir, cómo otra vez los vuelvo, ¿no? Socios estratégicos, estén enfocados en las actividades correctas, no solamente para hoy o para mañana, sino de repente, no vamos a decir 5 años, pero para el siguiente año, ¿no? Tratando de ir un poquito más allá. Y por último, los business partners, que viene a ser personas que colaboran en instituciones donde cada vez es más relevante servicios de outsourcing. De repente el servicio que yo brindo es de outsourcing y cómo soy relevante para ciertas compañías que requieren mis servicios, ¿no? Pero que ha cambiado su dinámica, por lo cual tengo que adaptarme. O de repente yo era un empleado en esa compañía y más bien salí y lo que necesitan es un business partner. ¿Cómo me convierto en un business partner? Ahora, ¿qué implica? Ya hablamos de los retos, entonces, yendo un pasito atrás, ¿no? ¿Qué aprendo? Ok, en ingresos tengo que entender muy bien de segmentos. En esta presentación vimos un poco de eso y les mostré algunos de ellos. Luego, en Business Intelligence, utilizar toda la información que usted pueda tener, ¿no? En sus sistemas de información o de fuentes públicas para entender esos segmentos, porque no van a salir así, de una presentación bonita, estos son, no, depende del negocio también.
Ok, networking, tan importante, importantísimo, porque nadie consume algo en lo cual no confía, o nadie le compra a alguien en que no confía mínimamente algo. Entonces, esas redes ahora son más importantes de nunca. Voy al otro pilar de clientes con el inbound marketing, es decir, generación de marketing de contenido relevante. Hay toda una ciencia, puede buscarlo en los portales, hay mucho de dónde aprender en inbound marketing si usted no está ahí. O por ejemplo el social selling en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn, que es cada vez cómo llegar a dar servicios, ¿no? O desarrollar productos a profesionales que están en esa red específicamente. Incluso la propia red social da servicios, ¿no? De mayor alcance. Okay. Metodologías ágiles, el tercer pilar. Hablamos de, claro, si me doy cuenta que mi precio no está funcionando, está muy alto, hey, utilizo la metodología y cambio, itero, voy moviéndome. Entonces, es muy dinámico eso, ¿no? Más ahora, de hecho, recuerdo haber adquirido un producto, ¿no? Un servicio educativo de una startup latinoamericana que tenía el precio A, ¿no? Y claro, compré un curso muy, ¿no? Muy económico, muy barato, de muy bajo precio, y compré otro también, pequeñito, ¿no? Como para probar, a ver qué tal es, ¿no? Y luego me llama a decirme, señor, pero mire, usted ya invirtió tanto, se invierte tanto más y le damos un muy buen descuento, se lleva el paquete completo por un año de, qué sé yo, 500 cursos. Dije, wow. Primero, ¿cómo supieron que yo había comprado esos dos? Luego, entre todos los, me parece que tienen 3 millones de clientes, vi un aviso hace poco. Entonces, ¿cómo me llamaron a mí? ¿Cómo sabían que me interesaba? Y es más, yo ya había averiguado los precios, solo que dije, oye, es mucho, pero ¿cómo sabían que ese iba a ser el descuento relevante para mí? Entonces, ¿cómo funciona de manera tan interesante y cómo se monetiza? ¿No? Ok. Voy un poco más allá, ¿no? Al siguiente tópico de aprendizaje, que podría ser operaciones avanzadas, ¿no? Cómo el servicio tendría que ser, ¿no? Y las mesas de ayuda, ¿no? Y todo lo relacionario a dar un buen servicio, a cumplir los SAL, los acuerdos de niveles de servicio necesarios para que el cliente esté satisfecho y, lo más importante, recompre, ¿no? Finalmente, el pilar de liderazgo y marca personal, cómo transformo, potencio ese liderazgo para que pueda inspirar a los que están a mi alrededor y cómo desarrollo mi propia marca personal que pueda ayudar en temas de marketing, puede ayudar en temas relacionados a la empleabilidad. Listo, voy cerrando. Entonces, un libro en español que les recomiendo, el primer capítulo está de libre disponibilidad gratis en el sitio de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda, los trabajos del futuro y la automatización. Interesantísimo, es un libro de hecho de finales del 2018, pero ya hablaba de todo lo que estamos viendo. Segundo, recomendado el informe The Future of Jobs del World Economic Forum, que habla desde el 2016, va actualizando periódicamente, de hecho la última actualización fue este año, de cómo va cambiando el mercado laboral y por ende entender un poco más de los servicios profesionales que se necesitarán. Un libro muy nuevo, debe haber salido hace un mes, este es de el decano actual del IESE, que es una business school muy reputada en Europa, debe ser la número 3 o número 5 en el mundo, compite con Harvard, compite con Stanford, con el MIT, que habla The Future of Management in a AI World, el mundo de inteligencia artificial. Entonces, claro, cómo cambia toda la concepción de la administración por la cuarta revolución industrial, ¿no? Y lo están diciendo el decano actual, ¿no? Y el anterior de una escuela top en el mundo, la número 1 en Europa, ¿no? Y en educación ejecutiva. Un clásico, ¿no? De un tipo fuera de serie, brillante, Steve Jobs, que en la historia, ¿no? En la biografía de Walter Isaacson, por supuesto, se ven pasajes como anticipa, ¿no? Cómo ve esas luces, ¿no? Esos chispazos del futuro y va diciendo, oye, esto va a funcionar, pero tal vez todavía no es el momento. Entonces, claro, inclusive el iPad se concibió antes que el iPhone, pero la gente no estaba preparada para entender el iPad, por eso sacó el iPhone primero. Y cosas así que empezó a ver, entonces es una forma de nutrirse de esas posibilidades futuras. Y por último, la página web de McKinsey & Company, que habla de The Future of Works, habla de diferentes perspectivas globales, habla mucho de Asia, África también, algo de Latinoamérica, tiene reportes muy interesantes de cómo está cambiando el hábito o los hábitos del consumidor en la región, etc.
Listo, muy bien, muchas gracias. Perdón, me extendí un poco. Los dejo con la última frase. La educación es el arma más poderosa que puede usar, ¿no? Que puede usar usted, que puedo usar yo para cambiar el mundo. Hoy el mundo es mi casa, mi familia, mi sociedad, mi barrio, ¿no? Los cercanos a mí, claro, y combatir toda esa tal vez pobreza, ¿no? Que se nos viene, ¿no? Va a haber mucho desempleo también, ¿no? Pero la educación, ¿no? La educación, evidentemente, correcta, no hay que saber discernir, ¿no? Hay que invertir el esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que por ahí va la receta, ¿no? De un tipo fuera de serie también que cambió completamente su nación en otro contexto, ¿no? Claro, pero que dio un giro completo a ese país y creo que nos dejó un legado a la humanidad muy potente. Listo, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido demasiado, ¿no? Más bien es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Quedo atento a las preguntas. No sé, y Dania, tú me dirás cómo funciona esta parte, pero nada, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por todo el contenido que nos has impartido el día de ahora. Ya tenemos un par de preguntas, pero igual quiero invitar a nuestros asistentes a que dejen sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom y que dejen un comentario para los que están en la transmisión de Facebook Live y podremos hacerle las preguntas a Pablo. Ya tenemos un par, Pablo, y podemos empezar. Dice, ¿qué recomendaciones puede darnos a los emprendedores del sector turismo ante esta situación? Fantástico. Es una buena pregunta. Ok, yo te diría, te respondería con una lectura clásica que se lee en las escuelas de negocio y que creo que también es buena para los emprendedores. Tiene bastantes años, pero no cambia, ¿ya? Y se llama La miopía del marketing, ¿ya? Y te cuento un poco, y googleala, seguro que está en internet, ¿ya? Recuerdo que el actor es Thomas Levitt, ¿ok? Hablaba de la industria del nylon, ¿no? Que el nylon inicialmente se usaba para no, qué sé yo, fines bélicos en la Segunda Guerra Mundial, luego se reinventó el nylon y se utilizó para temas de transporte, luego se reinventó y fue en la ropa de los civiles y en fin, entonces ves en 100 años, ¿no? Un periodo muy largo de tiempo, cómo hay 5, 6, 8, 10 usos y cómo esta persona, ¿no? La que narra y cuenta todos estos casos, habla que los empresarios que estaban a cargo no pensaban, oye, estamos en la industria del nylon, nada más, y el nylon sirve para esto, y ahí terminó. Voy a la industria del turismo, es decir, tendría que conocer la realidad, pero yo te diría que la industria del turismo tiene mucho que ver con la industria del entretenimiento. Te preguntaría, ¿por qué uno sale de turismo? Porque uno va, pasea, conoce, etcétera. Entonces, hay una serie de valores detrás que es conocer, relajarme, pasar un buen rato, familia, etcétera. Una serie de cosas que están detrás de hacer el turismo. Ahora, si tú estás ya invertiste en un complejo hotelero y hay mucho tiempo, ok, hay que ver efectivamente qué hacer, pero yo te diría es un paso más atrás y decir, ok, ¿cuál es un uso alternativo de las instalaciones que ya tengo? Porque, a ver, esto de la crisis y del virus, yo no creo que se solucione como que ya van los voluntarios, la vacuna y ya está, en un año nos olvidamos y volvemos a la vida de antes. No creo que vaya a ser así, con lo cual la industria del entretenimiento en la que estás, ¿no? Entretenimiento turístico, si quieres, unas recomendaciones es, primero pensar ¿qué valor o qué cosas busca una persona que va al turismo? Ya, descanso, ya, perfecto. ¿Qué otras cosas puedo proveer yo de descanso o de conocer? Te doy un ejemplo que seguro habrás visto, pero para hilar la idea, es estos tours virtuales, ¿no? Oye, como el Museo del Louvre, ¿no? Famoso en Francia, puedes ir virtualmente y ver, claro, no vas a poder oler el techo recién pintado, como dirían en alguna película sobre temas de arte muy interesantes, pero lo que quiero decirte es pensar específicamente qué otros usos les puedes dar a tus instalaciones o a toda la inversión que tienes, eso es uno. Pensar en que no estás solamente en el turismo, sino que antes que eso podrías pensar en entretenimiento. Te doy un par de ejemplos, ¿ya? Hay, qué sé yo, restaurantes en mi país que fueron restaurantes 60 años y en 5 semanas, 4 semanas hicieron pulperías. Cambiaron completamente de negocio porque dijeron, mira, tengo una instalación que le quito las mesas y pongo estos alacenas para vender productos.
y ya está, funcionó. Claro, tiene una cosa que ver con otra, muy poco, ¿no? Pero puedo reconvertir. Entonces te diría, ¿qué recursos estratégicos tienes? De repente tienes, qué sé yo, los deals, ¿no? Voy a pensar que eres un emprendedor de una escala mediana o pequeña, ¿no? Tal vez no grandes complejos hoteleros, y que habrá que ver qué cosas se puede hacer, sino más bien que proveía servicios de turismo. Venía gente de X lugares, ¿no? Ok, ¿qué otros servicios puedes proveer a personas que buscan, ¿no?, un rato de entretenimiento? Porque, por ejemplo, los eventos virtuales, etcétera. Es decir, dada la mayor cantidad de horas, ¿no?, que estamos trabajando todos nosotros, dado la mayor cantidad de estrés que tenemos, el entretenimiento es necesario. O sea, ni siquiera por despejarte, que, ay, qué bonito, no, no, por salud mental. Entonces, creo que hay una oportunidad interesante. Perdón que no, mi respuesta no sea tan específica y obvia, porque no lo es un reto muy importante que tiene la industria turística, pero yo te diría que mi mejor recomendación es pensar en que, si tienes instalaciones o inversiones, qué usos alternativos existen, número uno, y número dos, que estás en la industria del entretenimiento que tiene una serie de valores que todavía puedes proveer. Es decir, si tus clientes iban porque era la mejor experiencia culinaria, porque hacías un tour a restaurantes, entonces, hey, puedo llevar la comida a la casa. Y tal vez no hacer la misma experiencia, pero tratar de llegarle cerca. Entonces, ese sería mi consejo. Perfecto, gracias Pablo. La siguiente pregunta dice así: cómo pueden hacer los emprendedores para identificar a qué sector se están adecuando? Mira, es una excelente pregunta. Y creo que es una pregunta muy importante, porque a veces vendemos, ¿no? Y no sabemos a quién le estamos vendiendo. Entonces, probablemente te ha pasado algo de esto, lo cual está muy bien, ¿no? Porque a veces uno tiene un golpe de suerte, pero claro, la suerte no dura toda la vida. Entonces, mi recomendación es pregunta, ¿no? Por ejemplo, las típicas cadenas de comida, ¿no? Te decían, si usted llena la encuesta tal, le damos gratis cuando venga un descuento de tal, ¿no? O por ejemplo, si es que, claro, dices, oye, pero no quiero invertir, mira, síguelo en redes sociales, búscalo en redes. Te voy a dar un ejemplo específico, ¿ya? Que te puede servir, de una persona que conozco y le está yendo muy bien. Esta persona vende postres, ¿no? Pasteles, ok, perfecto. Entonces, claro, empezó a darse cuenta que su segmento, ¿no?, de compradores eran señoras, ¿no? Típicamente la mujer, ¿no?, está decidiendo en su país esa compra porque es un pastel de cumpleaños, ¿no? Entonces, claro, empieza a decir, ah, mira, puede ser el hombre que me pide, me llame, no sé qué, pero cuando dice, ah, estos son los ingredientes, ya, le voy a preguntar a mi esposa, a mi hija, a X, ¿no? Y el input final es eso. Entonces, claro, ¿cómo empezó a pensar? Porque estuvo atenta al diálogo, o sea, estuvo escuchando, ¿no? Uno, escuchar; dos, preguntar, puedes desde automatizarlo o simplemente ser natural. Por ejemplo, un producto que he comprado hace 3 o 4 días, ¿no?, de algo que consumo con frecuencia en mi hogar, la persona que me lo vendió a los 2 o 3 días me preguntó, oye, ¿qué tal te fue? ¿Lo probaste? ¿No? ¿Qué? Me preguntó simplemente. Abrió ese diálogo y yo le dije, mira, no lo he probado porque tenía más de eso en la alacena, pero esta semana de todas maneras lo pruebo. Entonces, uno es escuchar y puedes intuir; dos es preguntar. Claro, tres sería sistematizar esa pregunta para que, seguro tienes muchas cosas que hacer en el emprendimiento. Y claro, estar preguntando, de repente no te da el tiempo, podrías luego invertir en cómo sistematizo eso. Pero es diálogo. Ya una cosa más sofisticada podría ser un focus group. Ahora, también hay que saber que no todo el mundo o no siempre dicen todo lo que piensan. Tú puedes decir una encuesta, ¿no? Las encuestas típicas online que nos llegan. Y claro, el resultado dice eso, pero a veces la gente lo dice por quedar bien, ¿no? O por ser muy diplomático, polite. Entonces, no solo hay que escuchar o leer lo que te está diciendo literalmente la persona, sino aquello que no te está diciendo. Sé que suena complejo, pero podrías empezar por escuchar, preguntar, y luego, como tercer paso, puedes sistematizar este proceso y luego ya tratar de entender qué no te están diciendo. Perfecto, muchísimas gracias. También nos consulta qué tipo de material debo de preparar para volverme interesante si ando buscando inversores y soy del sector textil. Mira, fantástico, es una buena pregunta.
De hecho, en una clase de emprendimiento que doy en una universidad, se enseña algo de eso, lo cual creo que es una buena pregunta y significa que ya construiste una serie de cosas, ya llegaste hasta ahí y dices, oye, el modelo funciona, va bien, y necesito un socio, necesito alguien que me ayude con la parte monetaria de inversión. Entonces, genial. Mira, yo aprendí esto hace unos días también, porque estamos en ese constante aprendizaje. O sea, yo puedo dar una clase en una universidad reputada en mi país, pero claro, hablo con un inversionista de riesgo que está haciendo deals de millones de dólares literalmente hace 3 días y nos dio un feedback y me enseñó el Twitter pitch, que significa en 140 caracteres deberías ser capaz de explicar, ¿no?, por qué eres interesante. Primero, una frase, tan sencillo como una frase. Empecemos por lo básico. Una frase de, ¿no?, soy interesante porque, y te voy a contar algo de lo que dijo aquí. Este negocio, ¿no?, solo puedes acceder por invitación. La palabra mágica era por invitación. De ese ejemplo, ¿eh? No te voy a decir mucho más para guardar, ¿no?, las formas de la persona que lo compartió, pero por invitación fue el toque. Entonces dije, wow, suena interesante porque no cualquiera puede acceder. Entonces estás generando ¿qué? Escasez. Eso es uno. Ya, siguiente punto de documentos que hay que preparar. Ok, está el formato típico del business plan, ¿no? De decir cuál es el modelo de negocio y explicar, ¿no? El modelo funciona así, etcétera, etcétera. Hay formatos en internet de eso. Luego puedes pensar en el self-speech, que tiene que ver con hablar o contar tu idea de negocio en 1 o 2 minutos. No en 140 caracteres, que probablemente esos son 10 segundos o 15, sino en 1 minuto o 2, mira, me dedico a esto, veo esto, agrego valor aquí, etcétera. Entonces, ese discurso, ¿no?, del ascensor, 1 o 2 minutos, tienes que prepararlo. Otra vez es un Word en tu computadora que luego te lo memorizas y cada vez que tengas una conversación relevante, tienes que ser capaz de decirlo bien, impactar. Claro, ¿cómo sabes que está bien hecho? No, porque se lo dices primero a tus socios, a tus familiares, etcétera, y ellos te darán feedback de, oye, ¿suena interesante o no? ¿Sabes qué? Suena aburrido. Entonces, ahí lo vas preparando. Siguiente, existe el pitch deck, que estamos hablando de unas 30, 40 slides, ¿no?, donde ya muestras el negocio es así, he vendido así, esta es la historia de la compañía, voy por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya es cuando un gran inversionista te dice, oye, me interesa, o sea, ya captaste su atención con el Twitter pitch o con el sales pitch, ¿no?, o con el business case, ¿no?, que hablábamos, un documento de una hoja 4, y te dice, tengo media hora, sorpréndeme. Y ahí, o sea, porque a ver, tú la venta de invierte en mí no la vas a hacer con el Twitter pitch, no la vas a hacer con el sales pitch de 1 minuto. Ahí lo que vas a hacer es conseguir la reunión con el inversionista. Y en esa reunión de media hora, exagerando 1 hora, típicamente los inversionistas no tienen tanto tiempo, ahí es donde tienes que centrarte en vender. En lo anterior es centrarte en tener la reunión y que un inversionista te pueda escuchar media hora, que sea lo suficientemente interesante para que te escuche media hora. Ok, luego ya más adelante, él mismo te va a pedir, oye, los flujos financieros proyectados de la inversión, es decir, si yo pongo mi plata en este negocio en 5 años, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto voy a recibir yo? Y acá, de hecho, el feedback que recibimos en ese curso fue, señores, me tienen que impactar ahí. Si ustedes no me dicen qué gano yo, what's in it for me, o sea, yo finalmente soy un capitalista de riesgo, algo tengo que ganar. Lo dijo en bonito, ¿no? Pero, es decir, tienes que hablar de la parte monetaria, 1, y 2, que existan supuestos razonables, es decir, no que tus supuestos en el flujo de caja, ¿no?, es un formato Excel, digas algo como, bueno, como la vacuna ya va a llegar a Latinoamérica en enero del 2021, entonces voy a empezar a vender. No, o sea, ese no es un supuesto tan realista hoy, ¿no? Ojalá lo sea en unos meses, pero por lo que vemos está complicado. Entonces, supuestos realistas, porque le puedes decir, va a ganar millones de dólares, pero si el coronavirus desaparece de la faz de la Tierra. Estoy exagerando, obviamente, pero creo que para que la idea se entienda. Entonces, ese tipo de documentos, ahí te di 3 o 4, ¿no?, muy rápido. Igual puedes googlear con los nombres que mencioné. Y sí, es decir, la fuente es este inversionista de riesgo, ¿no?, una presentación que tuvimos una vez, con lo cual no me lo he inventado yo, es lo que una persona que se dedica a esto recomienda y explica por qué. Entonces te puede servir mucho.
Gracias. Hay varias preguntas, Pablo, relacionados al sector servicios. ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Porque son de los sectores pues mucho más golpeados ante esta crisis, ¿verdad? Ya hablaste de turismo, pero también hay servicios de consultoría, servicios digitales. Entonces, ¿qué nos podrías, los servicios legales también? Entonces, ¿qué recomendaciones les podrías dar para abarcar un poco más de las preguntas Por que nos están haciendo? supuesto. Genial. Mira, creo yo que hay mucho potencial en servicios, pero en servicios no tradicionales. Es decir, yo creo que la pregunta que hay que hacer es, ¿puedo seguirlo vendiendo los servicios como siempre los vendí? ¿No? Y la respuesta es no. Entonces, quiero empezar mi respuesta diciendo, olvídense de los servicios que siempre vendieron. Si empiezan por ahí de cómo hago para seguir vendiendo en otro segmento lo que siempre vendí, ya no va por ahí. Ya más bien va en, primero, ¿qué demanda mi cliente típico? ¿Qué demanda? No qué cosa yo le puedo ofrecer hoy. Es una pregunta diferente. Entonces, les voy a dar ejemplos de estas personas que han llegado a mí y me han ido preguntando hoy. Por ejemplo, llegó un amigo muy cercano que me dijo, mira, yo vendo servicios de e-learning y mi necesidad, tengo un cliente muy grande, me va súper bien, todo perfecto, he desarrollado A, B, C productos y me doy cuenta que no quiero depender exclusivamente de él, que tengo que buscar más clientes. Entonces, yo empresario, ¿no? O sea, este amigo me pregunta, yo, Pablo, necesito un servicio para conseguir más clientes. Entonces, yo me pongo mi gorro de consultor, que al final estoy dando yo un servicio profesional a otra empresa, a otras empresas, y le digo, perfecto, voy a brindarte un servicio para conseguirte clientes. Claro, ¿lo puedo hacer ya mismo? ¿Tengo toda la respuesta? No, pero he sacado una reunión con él y conversaremos de cuáles son sus retos específicos y yo cómo diseño el producto, ¿no? Yo antes tenía una consultoría de X y Z cosas, que claro, no es copy-paste, no es, mira, lo que siempre toda la vida se hizo, te lo voy a dar y te lo vendo y págame, ¿no? Ya no funciona así. Más bien es, veo qué necesitas, veo qué cosa tengo, porque tampoco me voy a inventar, ¿no? Cosas que no sé hacer o, en fin, y veo cómo lo adapto. Entonces, ¿no? Mi primera recomendación es conversen con sus clientes potenciales o sus anteriores clientes y vean qué necesitan. Empiecen por ahí. Vean no qué cosa siempre me compraste y quiero que me sigas comprando lo mismo, porque el mundo ya cambió. Muy bien, entonces esa es la primera recomendación en servicios. Me hablaste de digital. Ok, en digital hay muchísimas oportunidades, una barbaridad de oportunidades que existen. Entonces, si estás en digital y todavía no encuentras cómo entrarle, ya capacítate, porque hay muchas, ¿no? Hay muchas oportunidades. Claro, otra vez, no pensando en que vas a vender lo mismo que vendías toda la vida, porque ya bajó el precio, hay como 500 más que están ofreciendo lo mismo que tú, en fin, ¿no? Entonces, en digital hay mucho que hacer. Yo creo que uno es conversar con los clientes, entender, ver qué se requiere más que cómo hago para vender lo mismo, ¿ya? Por una parte, servicios es un sector interesante porque da mucho valor agregado, es decir, no es como, extraigo mineral, le pongo un margen, lo vendo. O compro algo en el supermercado y lo vendo en mi pulpería y le pongo un margen y lo vendo. O sea, no hay una transformación, no hay un trabajo adicional extra, ¿no? Solamente es comerciarlo. En cambio, en los servicios hay mucha creatividad, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, mi recomendación es, otra vez, hablen con los clientes, entiendan qué necesitan, vean lo que ya tienen y traten de unir oferta con demanda, o si les falta algo, hay que capacitarse, hay que aprender. O sea, nadie tiene todas las respuestas y más ahora que en ningún momento hay que ser flexible para seguir aprendiendo y tener A, que ya lo tengo, B, que no lo tengo, pero que si logro, voy a poder generar ese servicio. Entonces, va un poco por ahí. Gracias, Pablito. Pablo, también nos están consultando siempre en el tema de servicios, que cuál sería tu recomendación con emprendedores que han surgido en esta necesidad por la pandemia para verificar cuál es el precio correcto o que deben de colocarle a sus productos o a sus servicios. Por supuesto, sí. Mira, esa es una pregunta muy común en este momento, ¿ya? Hay mucha dinámica, es decir,
lo que cuesta A, mañana puede costar A menos 10 y pasado A menos 20, porque todas las empresas, ¿no? O por lo menos las que están entendiendo toda la parte ágil, están iterando. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Hay muchos cursos de estrategias de precio gratis. Es decir, si tú ya detectaste, ¿no?, que el tema es el precio, ahí es donde no, o sea, tienes algo que resolver. Mira, normalmente no es lo primero que yo revisaría. Sería como la cuarta o quinta cosa. Hay un montón de cosas antes, pero voy a suponer que en tu pregunta de precio ya te diste cuenta que es la oferta correcta, hay demanda, X, Y, Z. Y el precio es lo que está viendo. Entonces, yo te diría, mira, si es un producto que tienes inventario infinito, por ejemplo, un curso online, ¿ya? Un curso online que ya pagué, ¿no? El costo, ya lo armé, ya está ahí, y más bien lo que tengo que hacer es monetizar, y no tengo inventario, mis costos marginales, o sea, el costo adicional por vender otro curso es casi cero, yo te diría, mira, prueba a venderlo por, qué sé yo, $1. ¿Quién, por más, o sea, alguna gente sí, de repente no tiene el dólar, pero hay un buen segmento de la población que tiene $1 para invertir en capacitación. O claro, tu servicio cuesta 50, 500, $1,000. Véndelo en $10 o 50 y prueba el precio. Porque hay muchas empresas que van a esa línea. Es decir, hoy día somos desconocidos, pero quiero que veas mi servicio, $1, $10 o qué sé yo, $50. Una fracción de lo que realmente costaría una cosa así. Esa es una opción. Si más bien estás en algo que tiene costos marginales altos, por ejemplo, clases que implican pagarle a un profesor y el profesor, no, o sea, tienes que contratarlo y en fin, no luego dar la clase, yo te diría que la forma es utilizando el concepto de producto mínimo viable. Ejemplo, ¿no? En vez de vender una maestría de, qué sé yo, $30,000 o un curso de capacitación de $500 que tiene 10 módulos, ¿no? ¿Por qué no vendes un solo módulo a $50? O a $100 y ves, ¿no?, el costo por módulo. Es decir, si puedes dividir el servicio en partecitas y comercializar una partecita, así vas probando el mercado. Porque, a ver, nuestro consumidor, que cada vez está más informado, hace todas las divisiones. Es decir, oye, este curso, el módulo me cuesta tanto, la hora me cuesta tanto, no sé qué, y empieza a hacer toda la matemática para ver, sobre todo si estás hablando de servicios, donde te compran empresas, ¿no? Algunas personas, pero buena parte de empresas, entonces son muy racionales, con lo cual, a ver, para resumirlo, te diría, uno, ¿cómo haces? Probar. Claro, ¿cómo haces pruebas inteligentes? Lleva algún curso gratis, que los hay, de estrategia de pricing, ¿no? 3, oye, ¿cómo lo hago en ejemplos de eso? ¿Cómo funcionaría? Mira, venta $1, $10, no sé qué, dependiendo si son cursos, si son servicios. No vendas todo el paquete, vende una parte para generar esa confianza y luego te va a recomprar, ¿no? Y yo diría por esa línea principalmente. Estás sin audio, no te escucho. Gracias, perdón. También nos están haciendo una consulta y dice, ¿cuáles son para ti esas nuevas necesidades laborales que van a requerirse? Sí, ok. En la presentación, ¿no?, hablaba yo de la parte de las soft skills, es decir, si vienes de áreas de ingeniería o áreas de operaciones o áreas duras de conocimiento muy técnico-matemático, yo diría que lo que le falta a tu perfil es la parte de liderazgo, la parte soft. Viceversa, si tú vienes de psicología, la parte soft, ¿no?, más bien tienes que entender los nuevos conceptos. Por ejemplo, People Analytics, que es la ciencia donde puedes generar métricas, ¿no?, o digamos, formas de analizar el rendimiento de las personas, en el buen sentido, para ayudarles, no para tenerlos ahí encasillados y no hacer una cosa mala, sino más bien para ayudarles a potenciar esas capacidades que tienen. Claro, y eso lo están estudiando psicólogas, que son típicamente las personas que entran a áreas de recursos humanos, o administradores, que también van ahí. Y claro, nunca la parte numérica fue lo que querían. Entonces, yo lo que te invitaría es, primero, ok, detecta en qué eres bueno. Si eres ingeniero, administrador, no lo que fuese, o tienes un expertise muy bueno en X cosa, mira en esos gráficos o en esa bibliografía que les dejé, ok, alguien que parte de esto, ¿cuál es el complemento perfecto? Si ya estás en la parte tecnológica y ya eres desarrollador de software o ya eres Scrum Master, ¿no?, que estás en toda la parte dura, ok, compleméntalo con las habilidades blandas, ¿no?
viceversa. Si tú más bien eres psicólogo, administrador, y no tienes la parte hard, ¿no? Todavía no sabes blockchain, todavía no sabes la inteligencia artificial, hey, capacítate por ahí. Y claro, tú puedes ver incluso a nivel de detalle en LinkedIn qué puestos de trabajo son más pedidos para ciertos perfiles y decir, oye, si yo ya tengo A y me falta un poquito de B para llegar a esto que es súper demandado, tengo que conseguir B. Entonces, haz el análisis por ahí. Perfecto, gracias. Dice, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para la industria aseguradora? Mira, excelente. Ya, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay mucho potencial. Típicamente en América Latina, el porcentaje de penetración de seguros, ¿no? Es muy bajo. ¿Ya? En mi país es ínfimo, ¿no? Y, por ejemplo, he visto muchas personas que han hecho una nueva carrera, o sea, es decir, han aprendido siendo brokers de seguros, ¿no? Que por ahí hay mucha oportunidad. Entonces, yo te diría que lo interesante es, a ver, hay dos elementos a valorar. La primera es la ley, porque es una industria regulada por, evidentemente, muchas cosas que están detrás de comprar un seguro. Hay condiciones legales fuertes, entonces hay que entender por esa línea qué restricciones hay. Pero la parte interesante es cada vez los microseguros, ¿no? O las innovaciones en los seguros, por ejemplo, los InsurTech, ¿no? O InsurTech, que sí, que hay cursos ya de eso. Yo creo que por ahí hay oportunidad. Te doy un ejemplo. Típicamente un seguro se vende, qué sé yo, por un call center, ¿no? O una persona humana que está viendo algunas cosas para vender, hacer ventas, pero lo interesante sería qué pasa si invierto en un portal donde las personas solitas pueden ir comprando, ¿no? Y te ahorras los costos intermedios, por ejemplo, por ahí va la tendencia. Entonces, yo te diría que sería cuestión de entender dónde está tu segmento. Te doy otro ejemplo, seguros vehiculares, ¿ah? Que ya no te cobran por un porcentaje fijo al año, no las cuotas de tanto y tanto, sino por kilómetro recorrido, porque ahora usamos menos los autos. Entonces, ¿por qué debería yo pagar un seguro de una cosa que no uso? Eso es lo que a todo consumidor le molesta o le aterra, es decir, estoy pagando lo que no uso. Ok, pero ¿qué pasa si te cobro por kilómetro recorrido tu seguro vehicular? ¿No te interesaría? Dices, tiene todo el sentido del mundo porque es justo. Pero claro, implica innovación. No sé si en El Salvador la ley permite eso, ¿no? En algunos países de Latinoamérica ya lo permite, con lo cual tal vez, ya esto es una cosa más sofisticada, pero habría que dialogar, ¿no? Entre la sociedad civil, la empresa, el gobierno y modificar un poco la ley, el marco legal para que esto exista, porque existe en el mundo y porque además es justo para el consumidor. Si no, ¿por qué compraría algo que no voy a usar? Creo que va por ahí un poco la respuesta. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta, Pablo, dice, para los negocios pequeños, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué elemento básico me puede servir a mí para seguir creciendo en ventas? Ok, empresas pequeñas, seguir creciendo en ventas. Perfecto. Mira, yo lo primero que te diría es que para ti hablar con el consumidor típico es más sencillo, porque tu escala te permite, es decir, tus primeros clientes probablemente son tus amigos, están en Facebook, no has tenido alguna relación, los conoces. Otra vez voy a remitirme un ejemplo. Esta persona que tiene su empresa de pasteles, ya lo que me decía es, empecé a agregar a las personas a Facebook y como la ocasión típica de comprar un pastel es el cumpleaños, les empecé a hacer ofertas especiales o descuentos una semana antes del cumpleaños. Claro, ¿y cómo sabía? Porque en el Facebook la gente pone su cumpleaños, ¿no? Entonces yo sé cuándo es, sé que justo la semana antes es una oportunidad de comprar y claro, como es un negocio pequeño, puedo decidir, oye, estoy cerca de la fecha y es el momento oportuno para hacerte la oferta. Versus otro momento cuando, qué sé yo, me mandan una oferta de pastel y digamos, faltan 6 meses para mi cumpleaños, más que seguro que me voy a olvidar. Pero ¿qué pasa si tienes los cumpleaños y le empiezas a hacer ofertas justo en el momento preciso? Claro, una escala pequeña te permite eso. Ahora, ya, no estás en el negocio de los pasteles, qué sé yo, estás en el negocio de ropa, ¿no? Qué sé yo, importas ropa, etcétera. ¿Cuáles son las ocasiones típicas de consumo? Porque evidentemente el consumo de todos nosotros en ropa de trabajo ha caído porque
hay cierta flexibilidad, ¿no? En el vestir cuando ya estamos en teleconferencias, ¿no? O en Zoom. Entonces te diría, ok, pero ¿cuándo sí sería importante para alguien tener algo nuevo de ropa? ¿No? Por ejemplo, a ver, yo en la cuarentena no he comprado absolutamente nada de ropa, pero ¿sabes quién sí? Mi novia. Mi novia se ha comprado cosas y para mí es una cosa de, oye, pero si no necesitas, ¿pero por qué estás comprando? Me dice, no, pero mira, A, B, Z razones, ¿no? Y regalar, o para tener, o que ya necesitaba, o que acá en el Perú el invierno, ¿no? Nosotros estamos en invierno, entonces, mira, ya me da frío y necesito algo, que por lo menos la parte de acá se vea, ¿no? Que es algo presentable. Ah, perfecto. Entonces, conoce a tu consumidor. Claro, tal vez alguien, un hombre, típicamente va a comprar menos en ese negocio, pero una mujer sí. Entonces, ok, ¿cómo hago para entender cuáles son las ocasiones de compra? Entonces, creo que la clave está en conocer lo mejor que puedas a tu cliente típico, ya sea el que siempre tuviste y que está retomando, ¿no? Su inversión o sus compras, o el cliente nuevo al que te estás dirigiendo ese diálogo. O sea, creo que es fundamental. A veces nos da miedo preguntar o nos da miedo intentar, ¿no? Es decir, un consejo muy importante, ya que hablaste de esto y que es vital, no tengan miedo a fracasar, o entre comillas, no tengan miedo a aprender. O sea, el fracaso es relativo. Mira, qué interesante, ¿ya? Y esto me parece completamente cierto. Un emprendedor en los Estados Unidos que ha fracasado 3 o 4 veces, la gente lo ve como un héroe de guerra. Un tipo valiente, que logró, que perseveró y salió adelante y lo logró finalmente. En Latinoamérica un emprendedor, ¿no? Que no funcionó su primer negocio, lo vemos como un fracasado. Ay, no pudo hacerlo, qué mal, no puede ser, que X y Z calificativos. Entonces, muchas veces, por eso, nosotros los emprendedores latinoamericanos nos sentimos menos y decimos, ah, mejor no lo intento, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No, no tengas miedo, o sea, vergüenza y miedo o pena hay que tener para hacer cosas malas, ¿no? Ilegales, ¿no? Indecentes, etcétera. Pero para buscar el negocio y pensar, ¿no? Y proveer. Y es más, ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando un negocio está bien hecho, le estás solucionando la vida a la gente. Por eso está dispuesta a pagar, ¿no? Te doy un ejemplo. Muchas personas, voy a pensar que estén en otra industria, ya en la comida o en el delivery. Muchas personas, o sea, el trabajo, y Dania no me va a dejar mentir porque hablamos hace unos días, y me dijo, oye, estoy trabajando una cantidad, o sea, se ha duplicado el trabajo. Y es cierto en la mayoría de personas que trabajan en oficinas, ¿no? En administración. Entonces, cada vez es menos fácil poder cocinar. ¿No? Como que ahí escuchan que están cocinando, entonces, claro, yo no puedo hacer las dos cosas, por lo tanto, como no puedo hacerlo, voy a tener que comprar fuera. Entonces, ese consumidor que de todas maneras va a comprar fuera, ¿qué hace? Por ejemplo, gente que vive sola o que no tiene tiempo para cocinar, ¿no? Porque su día a día es inmenso, ¿no? De muy largas horas, ¿cómo le haces para llegar? Es decir, ¿qué tipo de comida? ¿No? Oye, quiere comer sano, valora mucho que llegue a tiempo porque tiene 15 minutos para almorzar y si no llegas de repente él no almuerza. Entonces de repente tu servicio es, yo soy ultra puntual, pero te cobro un poco más por esa ultra puntualidad y tienes que ver, ¿no? Si hay un mercado para la ultra puntualidad. Yo pensaría que sí, porque mucha gente almuerza en su sitio hasta conversando, dando una conferencia, qué sé yo, y tiene 15, 10 minutos y tiene que seguir trabajando y si no comen esos 15 minutos ya no almorzó. Entonces estás dispuesto a pagar, ¿no? Por decir, oye, yo quiero mi almuerzo a la hora. Entonces yo te diría, regresando a la pregunta inicial, empresas pequeñas, ¿qué recomendaciones? Escuchar mucho al cliente, ser curioso y empezar a averiguar, ver qué cosas funcionan y no, y probar, arriesgarse a probar, y si no funciona, no funcionó. La vida sigue, ¿no? La vida está para justamente tomar esos riesgos calculados, evidentemente, no hacer ninguna locura, de preferencia, pero que pueda, o sea, ¿qué pasa si funciona? ¿Qué pasa si esa idea va a funcionar y no lo hiciste por miedo? Esa es la pregunta. Muy Gracias. bien. En aras del tiempo, voy a realizarte una pregunta más para ir cerrando y dice, Ajá, para el sector del reclutamiento, ¿qué nuevas necesidades debemos tener al momento de contratar al personal en esta nueva realidad? perfecto. A ver, para entender la pregunta, el sector reclutamiento, estoy entendiendo que pertenece a selección y recursos humanos, Exactamente. ¿no? Y que las personas, ok, estás reclutando y perfecto, ok, hay algunas consideraciones. Mira,
lo básico es consideraciones de sanidad y seguridad. Típicamente, no, oye, las pruebas que las personas estén sanas o estén disponibles, o sea, que no estén eh, con alguna dificultad compleja de estos temas del virus. Por una cuestión, por el bien de todos, inclusive, ¿no? Principalmente por el bien de esta persona y su familia, por un lado. Por segundo, ¿no? Un segundo punto sería esa flexibilidad de entender que estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Creo que es la primera pandemia de todos nosotros, salvo que por ahí alguien tenga alrededor de 80, 100 años, entonces eso implica que las formas de pensar, ¿no?, cambien un poco porque es una situación extraordinaria, ¿no? Alguien que tenga los esquemas de siempre, de toda la vida, y etcétera, no va a poder adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, típicamente hay test en la parte psicológica, ¿no? O hay recursos para cómo hacerlo. Okay. Un tercer punto sería la empatía, ¿ya? Entender que esa persona puede tener situaciones personales, familiares, y que, a ver, lo que dijimos en algún momento, que tú seas leal, ¿no?, a esas personas, ¿no?, que reclutas en este momento y les des la oportunidad, porque a veces lo que necesita esa persona es que le des solamente la oportunidad, y tú puedes ver, ¿no?, en las entrevistas o cuando conoces a alguien que esa persona va a dar lo mejor de sí, ¿no? Si le das la oportunidad, a veces lo que hay que hacer es eso, ¿no? Arriesgarse un poquito, evidentemente ya te dije los otros 2 o 3 pasos, pero dar esa oportunidad porque esa persona se puede volver leal toda la vida, porque le diste la oportunidad, le diste la mano en un momento de dificultad y esas cosas perduran. O sea, esa es la magia, diría yo, de la empatía y de la conexión, que, o sea, las personas llegan a valorar tanto eso que van a ser, ¿no?, comprometidos, leales. Es decir, el salvadoreño típicamente es alguien muy comprometido, muy trabajador. Entonces, imagínate el nivel al que puedes alcanzar si es que no sabes descifrar eso y reclutas a las personas correctas. Entonces, bueno, seguridad y sanidad, ¿no? Número 2, toda la parte de flexibilidad mental. Y número 3, detectar a esas personas que van a valorar esa oportunidad, porque tener trabajo es casi un lujo en este momento, con lo cual, ¿no?, creo que eso uno lo detecta, lo ve, ¿no?, lo percibe. Entonces creo que va por ahí. Muchísimas gracias, Pablo. En realidad para nosotros ha sido sumamente enriquecedor todo el contenido y toda la información que tú nos has dado esta mañana. Gracias también a las más de las 225 personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras plataformas de Zoom y de Facebook Live. Para nosotros es un honor y un placer pues seguir creando contenido que sea de valor, ¿verdad? Con personas como tú, componentes como tú, para el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. No quiero que nos despidamos, Pablo, sin antes invitar a todos nuestros espectadores a que estén con nosotros el día de mañana en nuestra franja de Emprendetec a las 11 de la mañana, en donde vamos a ver temas súper interesantes sobre la ciberseguridad en el teletrabajo, así que los invitamos a que se puedan conectar con nosotros. De igual forma, invitarlos a que sean parte de la gremial más grande y representativa de El Salvador. No duden en contactarnos, pueden llamarnos a cualquiera de los teléfonos, escribirnos a nuestro correo, escribir en cualquiera de nuestras redes sociales, o si no también hacer una captura de pantalla y poder tomar este QR code y escribirnos a nuestro WhatsApp Business, que para uno de nuestros ejecutivos será un placer poderlos atender. Pablo, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que decir antes de que cerremos el webinar. Bueno, que tienen muchas oportunidades, arriésguense, aprovechenlas, ¿no? Evidentemente planeen, ¿no?, utilicen las herramientas, pero tienen que arriesgarse, tienen que jugársela. Si no, ¿qué pasa si eso sí funcionaba y no lo hicieron por miedo? ¿No? Si tienen miedo, ¿no? Ayer escuché una conferencia de una persona muy interesante lo que decía, y el lema de esa empresa, ¿no?, que es Cutting Edge en innovación, era hazlo, ¿no? Si tienes miedo, ok, hazlo con miedo, no importa, pero hazlo. Entonces, creo que eso es el mensaje, ese es lo que quiero dejar como mensaje final.
Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima. Así que Pablo, un abrazo hasta el Perú y estamos en Nuevamente. contacto. Muchísimas gracias. Adiós, un gusto, fuerte abrazo.